Alfredo, Chao, buen fin de Argentina. semana. No lo entenderías. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a conversar, como decíamos recién, con Alfredo, con Juan Luis González. Si lo quieren mostrar, si lo pueden mostrar. Escribió Loco, habla, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Viviana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy Gracias por el bien. espacio. Muy bien, no, por favor, queremos saber un montón, a raíz de todo lo que está pasando con la venta de candidaturas, con esto que escuchábamos recién de Bloomberg y todo lo que se viene contando es muy interesante y tenemos además un tape muy interesante que armamos con la producción en edición para mostrar un poco con tus entrevistas, con parte de tus entrevistas y con historia de Milei, quién es Milei. Así que enseguida estamos conversando con vos, Juan, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar y le puse en caída libre, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Ahí lo ves, mira, a Massa con $1 disparado, Massa haciendo campaña, Massa haciendo de ministro de Economía de los argentinos, haciéndose el empático, básicamente Massa haciéndose el boludo con todo lo que nos pasa en Argentina, por eso estamos en caída libre. Tenemos un dólar récord, 528 mangos. Y el acuerdo con el fondo no se termina de firmar, no se termina de arreglar absolutamente nada. Recién me decía Lanari, la semana que viene se va a dar a conocer algo de lo que tenga que ver con economía, ¿es así? Sí, la semana que viene van a dar a conocer las medidas que en realidad iban a anunciar esta semana, Vivi, que no son otra cosa que una devaluación. Hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que va a hacer el gobierno la semana que viene es una devaluación. Ponen impuestos a las importaciones y un nuevo dólar soja que no es más que una devaluación por tiempo limitado para un sector puntual. Mamita, hoy me decían el precio del dólar después de las PASO, ¿no? Supuestamente, y el de fin de año. Ni siquiera se los digo para no amargarles la noche, en caída libre. Hoy leía esto, Alberto Fernández se corre de la campaña electoral y se centra en la gestión. La pregunta automática que haces en tu casa es, ¿qué gestión? Esta semana se la pasó hueveando en Bruselas, recorrido por Europa, todo con la nuestra, se dio la gran vida y gastó la que no tenemos. En caída libre, ahí los ves. Sí es cierto que el ministro Manos de Tijera pidió que el mequetrefe no se meta en la campaña. No quiere ver a Vudú cerca y no quiere ver a Alberto Fernández haciendo campaña por él. Para los candidatos de Unión por la Plata, el presidente es como una especie de zombie, ¿no? Es un zombie que sentís que si te toca te puede infectar, por lo tanto todos lo quieren lejos a Alberto Fernández, al mequetrefe, al POTUS. Estamos en caída libre, igual el POTUS dice que el ministro Manos de Tijera siempre estuvo a su lado, escuchen esto, y que fue uno de los tipos más fieles, Massa. Estamos en caída libre, míralo. Yo quiero estar franco, en esos momentos de tensión que vivimos dentro del frente, Sergio siempre estuvo a mi lado, acompañándome, y siempre estuvo tratando de moderar para que la espuma baje. ¿Fue uno de los más leales con usted, Massa? Y yo sería un ingrato si dijera que no fue leal conmigo. ¿Y poco leales muchos? No. Yo me escribía, ¿no? Si Massa, que es uno de los traidores más grandes de la patria, fue uno de los más fieles. No quiero pensar el nivel de zancadillas y maldades de este gobierno. Estamos en caída libre. Resulta que ahora es un tipo fiel. El nivel de traición en este gobierno es impresionante. Pero bueno, a Massa ahora lo destacan por su lealtad, en caída libre. Le quiero preguntar a Sil Giudice, que está con nosotros esta noche, ¿qué tiene que hacer el presidente decorativo fumándose al otro, que es un presidente de facto, que es Sergio Massa? ¿Cómo ves este panorama hoy en la Argentina, Sil? Lo veo con mucha preocupación. Hoy perdimos 197 millones de dólares de reservas en un solo día, en una sola rueda. Aníbal Fernández diciendo que hay un operativo, el resto del gobierno diciendo que no. Un nivel de anomia, un presidente decorativo, como vos decís, que dijo que él estaba muy cansado porque había tenido que resolver o que hablar con los líderes del mundo mundial, mundo central, no sé qué dijo. Pero realmente es un grado de anomia tal
que es increíble que la gente todavía pueda subsistir con los niveles de inseguridad, con los niveles de inflación, con el aumento de alimentos. Los alimentos aumentaron más de 1.400%, con lo que vos comprabas en el supermercado a 1.000 pesos en el año 2018, hoy tenés que desembolsar 13.500 pesos. Es insoportable el nivel de la inflación. Entonces, decir que... Pero él dice que se va a ocupar de su gestión. Él va a ocuparse de qué gestión, porque también el ministro de Economía, que se supone que es el que tiene que luchar tampoco contra se la ocupa de su inflación. gestión porque está haciendo campaña. Y lo que es Nadie peor, se ocupa de nada. Hoy estaba en Florencio Varela. ¿No era que hoy viajaba a Estados Unidos para dialogar con la gente del Fondo Monetario Internacional? Bueno, no sé, no fue. Enseguida seguimos conversando con Sil, con Lanari, pero hablábamos de las traiciones, ¿no? Que le preguntaban a Alberto Fernández, pero mira el palazo que el POTUS le mete a la mechera. Dice que él no se llevó nada de la política y no todos los políticos pueden decir lo mismo, en caída libre, míralo. Que he actuado con absoluta honestidad, que aquí he dejado todo y no me he llevado nada. ¿Para quién es ese mensaje? Lo dice varias veces. ¿Para quién es ese mensaje? No me he llevado nada. Para los argentinos, que saben que la política muchas veces no fue honesta. ¿No? No en un gobierno, en muchos. En muchos. En muchos. Y que tampoco tiene que ver esencialmente con un presidente, tiene que ver con funcionarios y demás. ¿Incluye gobiernos peronistas ahí? Hablamos de todos sabemos de lo que estamos hablando. Hablo de todos. ¿Cuántos años gobernó el kirchnerismo? Hablo de todos, dice el tipo. Ya le puedo decir chorra, delincuente, ya se lo podés decir. Alberto, te queda poco, no te dan bola, te corren, le das impresión, asco. Decile, chorra, se robaron todo. Piensa, qué sé yo. Igual la verdad que es re loco, porque estamos hablando de algo, ¿no? Como normal, como si afanar fuera normal. Debiera ser todo lo contrario, nadie tiene que robar. Lo loco sería que alguien robe en un gobierno, que afane, no que sea decente. Claramente este palo es para la mechera y para toda esa runfla, porque el POTUS nunca creyó claramente en la inocencia de la mechera y se lo dijo sin cesar cuando estaban como enemigos íntimos. Solo los termos de la Cámpora pueden creer que Cristina es inocente. Está condenada, pero para los termos de la Cámpora es como si no hubiera pasado nada. Mira, anoté, Cámpora, los bolsos de López, la Rosadita, Alberto Otesur, los Sauces, Lázaro Báez, el chofer, el jardinero, el secretario, todos testaferros, todos millonarios, pero para los termos de la Cámpora, ¿no? Y del oficialismo, Cristina es inocente. ¿Qué te pasa, Sil, cuando escuchás a Alberto Fernández jactándose de que él, ponele, no robó? Es grave, Viviana, pero lo peor es que él dice: estoy gobernando o me estoy ocupando de la gestión. Hoy tuvo como agenda la entrevista con Rial y la visita al Museo de María Elena Walsh. Mientras tanto, el ministro de Economía, que tendría que estar cerrando el acuerdo con el fondo, que producto de esa incertidumbre tenemos los problemas que estamos teniendo, como la pérdida de hoy de 197 millones de dólares, el ministro está de campaña. Entonces, ¿quién gobierna? Uno pregunta, ¿quién va a resolver los problemas de los argentinos de acá al 13? ¿Quién está gobernando en serio? Te lo pregunto. Yo creo que parezca un chiste, en serio te lo pregunto. No, por eso te expreso mi preocupación. Hay un nivel de anomia, de falta de toma de decisiones, que se expresa en cada aspecto de la economía y también en cada aspecto de la vida de los argentinos. No podés salir en el conurbano porque te matan. El nivel de violencia en la calle es cada día más preocupante. Y el retiro del Estado del espacio público, que genera estos piquetes salvajes en la ciudad de Buenos Aires, me parece que está claro que hay un nivel de anomia como nunca vimos en la Argentina. Faltan pocas semanas y esto se va a terminar. Estamos convencidos que Patricia, con un plan muy claro del orden, de la austeridad, de la ejemplaridad, va a poder cambiar esta situación, pero mientras tanto millones de argentinos están angustiados. En esta nota Alberto Fernández, y ya nos metemos con el tema Milei y con el autor de su biografía, decía que en esta nota cuenta que el mercado lo quiso voltear en caída libre. Míralo. ¿En algún momento de su presidencia hasta ahora sintió que el mercado tenía ganas de hacer un golpe? Y el mercado un par de veces nos ha hecho hacer corridas difíciles, ¿no? Bueno, es un problema. Es un problema que tengamos esas actitudes y esos juegos, porque
todo lo hace más difícil. Bueno, eso ocurrió. Ocurrió. Sí, pero es público, digo, no es que yo me enteré de casualidad. Pero también es cierto que nunca creí que eso fuera a prosperar. No, es una locura porque los propios lo quisieron voltear. Recordaba hoy que Cristina le sacó a medio gabinete con una carta que lo humillaba por cadena nacional y que mandaba toda la runfla para que le tiren piedras. Así que si alguien te quiso bajar, fueron ellos mismos. Pero bueno, adoptan el rol de víctimas como Milei, como Javier Milei. Vamos a conversar enseguida con Juan Luis González, el autor del libro El Loco, donde cuenta la vida, la historia, que la verdad yo no conocía y calculo que muchísima gente no conoce. Pero antes de conversar con Juan Luis González, el autor del libro El Loco, armamos un tape donde mezclamos entrevistas de Juan y también entrevistas de Milei para entenderlo un poco más al personaje antes de conversar con el autor del libro Loco. Míralo. La idea era conocer a Conan también en persona, pero la verdad es que no sale mucho y solo sociabiliza con poca gente, ¿no? Sí, solo sociabiliza con poca gente. O sea, con mi hermana, Cari, con... Milei arranca con una medium en el año 2017, cuando su perro / hijo Conan, que era muy importante para él, empieza a morir. Le llega esta medium que se llama Celia Melamed. Lo que hago es conectarme con el animal de corazón a corazón y de esa manera se puede percibir, sentir las emociones que tiene el animal, sentir lo que está sintiendo físicamente. Cuando vos decís que Conan, porque la idea era presentar un poco a todos los perritos, pero que Conan de alguna manera te salvó la vida a vos, ¿no? Cuando llegó a tu vida, ¿por qué? Bueno, Conan tiene, primero porque en momentos muy difíciles fue el único que la verdad, digamos, que no me traicionó, digamos, junto a mi hermana y algunos muy buenos amigos. Que tenés un diálogo muy especial con tu mascota. Él cree que además Conan, el que murió, reencarnó en uno de los clones y ese lo ayuda, y lo cito textualmente, con la estrategia general. Después está Murray, que lo ayuda con las ideas de economía, y después creo que es Lucas el que lo hace ver el futuro y aprender de los errores, y casi como si fuera un gabinete. Entiendo un poco más por qué la muerte de Conan en el 17 tiene ese impacto tan terrible que simplemente no lo podía aceptar, y como no lo podía aceptar lo mandó a clonar a Estados Unidos. Le llegaron 6 clones, uno muere. Los clones, hay que hacer una aclaración, de un mastín inglés, que son perros que pesan 100 kilos, más parecido a un caballo, si se quiere, que un perro chiquito. Y entre el clon que muere al año, los clones tienen menor esperanza de vida de los animales, que a ese clon lo llaman Angelito. Y entre el Conan que murió, le abren, esto en sus palabras, le abren un canal de luz que le permite ese diálogo con el número 1 y que ahí llegue la misión, sí, con Dios. A mí algo que me sorprende mucho hablando de esto es cómo cruza la palabra loco toda la vida de Milei. Es como una sombra que lo persigue donde va. Porque eso le decían a él, así lo llamaban. Así lo llamaban en el colegio, en el Cardenal Copelo, era el apodo que tenía. Así era la palabra que usaba el padre para justificar la violencia que ejercía sobre él, que era un loco, un rebelde que no le hacía caso. Y así también es el máximo temor de Milei, porque cada vez que él contaba esta cosa, la resurrección de Cristo, o cuando mismo él aparece esta medium que es muy importante en la vida de él, Celia Melamed, quien lo comunica con el clon que murió y con Conan. Él a varios conocidos le pasó el contacto de Melamed, incluso a varios le pagó la primera sesión, y siempre el remate era el mismo, es anda de mi parte, no lo puedes contar porque van a decir que estoy loco. Vi 3 veces la resurrección de Cristo, te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco. ¿Tuviste que pesar 120 kilos, es cierto? Sí. ¿En qué momento de tu vida fue? Y yo en un momento me quedé sin trabajo, ¿sí? Y nada, y tenía la plata de la indemnización, y más o menos en línea a lo que se tarda en conseguir trabajo en el mercado laboral argentino, nada, hice una estimación de para cuánto tiempo tenía plata, digamos, o sea, en una estrategia defensiva. Corregí un poco para estar cubierto en tiempos. Y bueno, entonces... ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a comer? Claro, no, y el tema es que, o sea, y nunca negocié, digamos, la calidad del alimento de Conan, nunca negocié los paseos de Conan, nunca negocié... Entonces, básicamente, dado lo que eso implicaba en gasto y lo que yo podía gastar por mes, sí. Para lo único que me daba era para comer pizza, porque eso me permitía comer todo el día. O sea, para cuidar tu economía, vos comías pizza todo el día, Conan seguía teniendo el mismo... Conan tenía su vida exactamente perfecta, como si papá tenía un gran trabajo. Exacto. Y vos
desde que te levantabas, desayunabas, almorzabas, cenabas todo el día pizza. Exactamente. ¿Y esto te hizo engordar cuánto? Y llegué a pesar 120 kilos. ¿Es un hombre de fortuna él? No lo era, de hecho es bastante llamativo porque él antes de acceder a la banca de diputados no era un hombre que le sobrara la plata, él vivía en un departamento de 3 ambientes en el Abasto, que le había comprado el padre, el auto en el que andaba se lo había comprado el padre, que volviendo al anterior, cada vez que el padre le compraba algo decía, ¿ves que sos un inútil? No puedes comprarte una casa, ves que sos un inútil, no puedes comprarte un auto. Una violencia psicológica que duró muchos años. Y es muy llamativo que él cuando llega a ser diputado renuncia al único empleo formal que tenía, el de Aeropuerto 2000, y dona su sueldo. A pesar de eso, su crecimiento en el nivel de vida es bastante impresionante. De hecho, se mudó a un country bastante coqueto en Benavides. Dice, yo voy a ir contra la casta que te roba, a vos que te roban tus impuestos, y el plagio, digo, no hay que pasar por la Facultad de Derecho de acá cerca para saber que es un robo liso y llano. Bueno, él en Pandenomics, su antepenúltimo libro, en la revista Noticias, una investigación que hizo Tomás Rodríguez, es un gran periodista, de hecho me ayudó con el libro, descubrió que había plagios de al menos 6 autores, uno de ellos Salvador Urribarri, mexicano, que está haciendo juicio a Milei por plagio, y lo llamativo, y Urribarri lo decía en la nota, es que Milei no se molestó en cambiar 2 palabras. Hay copy-paste de 10 páginas enteras de Urribarri, entre otros 6 autores más. De hecho, una que a mí me parece divertido, que la hace plagio, es a Gita Gopinath, no sé si estoy pronunciando bien, que es la india de la segunda del FMI. Del FMI. Que bueno, imagínate si ya hace presidente, imagínense ese mano a mano donde le diga, che, Javier, me robaste acá. Me robaste. Ahí venimos. Bueno, la verdad es que es muy fuerte. Yo tomé nota, decíamos con Guido, es Black Mirror, o sea, lo que, ¿no? 3 veces vio la resurrección de Cristo, hablaba de su perro Conan, y miren que yo soy re de mascotas, amo a los perros, no pensé que había tanto detrás. Sí entiendo cuando muere un perro lo que te sucede porque me pasó. Ahora, todo esto que estamos escuchando es un montón, el plagio. Quiero preguntarle a Juan, ¿quién es Milei? O sea, vos lo investigaste, ¿durante cuánto tiempo? Veíamos la cara de Joaquín Morales Solá cuando le ibas contando que iba como desencajándose, pero ¿por qué quisiste hacer un libro sobre Milei? ¿Y con qué te encontraste durante el transcurso de eso? Mira, a Milei y a todo lo que es el espacio de la nueva derecha los vengo siguiendo y lo venimos investigando ahí en la revista desde el arranque del 2021. Yo, en honor a la verdad, a Planeta le llevo otro libro, que era entender el fenómeno de la nueva derecha desde abajo, si se quiere, y no enfocarlo en la vida de Milei, pero me pasó que haciendo ese libro, haciendo esa investigación, semana a semana me encontraba con todo esto que recién contaron y otras cosas más también, de lo que es la libertad avance, y medio que el libro me fue tomando por asalto y quedó lo que quedó. Te diría, yo fui a buscar, primero fui a buscar a entender a la nueva derecha, después ya me quise poner a entender a Milei, este tipo que le mete mucho miedo a mucha gente en Argentina y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo lo que es a la izquierda o al progresismo, si se quiere. Y algo que me sorprendió mucho, de hecho el libro cierra con eso, es que en cambio de encontrarme a esta persona temible que le genera miedo a muchas personas, me encontré antes que nada con la historia de un hombre profundamente solo, que tuvo una vida muy difícil, muy compleja, muy marcada por la violencia que sufrió en su casa y la falta de amigos y el bullying en el colegio, que a mí me dejó bastante impactado, y te digo también que se me hacía imposible no ponerme un poco en sus zapatos, decir, bueno, claro, yo quiero ver cómo estaríamos cualquiera de nosotros creciendo en esa casa donde el padre lo violentaba, le decía que era un inútil, que no servía para nada, sin amigos, sin pareja, que llegó a estar convencido de que Conan, su perro, era su hijo. Bueno, así que sí es una vida bastante La parte que nos difícil. impresionó cuando él habla de Conan, ahí se veía en el tape, es que él hablaba de Conan en presente, pero su perro ya había muerto y mandó a clonarlo. ¿Eso cómo se explica? Bueno, ahí se explica por la influencia de Melamed. Melamed, que la contaban, la medium que lo comunica con el perro muerto, está convencida, de hecho si ustedes en el libro está, ella cuenta su disciplina, ella dice que los animales no mueren, sino que reencarnan. Entonces Milei, digamos, estaría siguiendo la línea de su mentora. Melamed es además a quien entrena a Karina Milei, la hermana de Milei, en este tipo de disciplina. Entonces están ambos entrenados en esa escuela. ¿Quiénes lo rodean hoy a Milei? Y contanos quién es su hermana. Y es bastante solitario el grupo de Milei. Milei, esa es una característica que lo atraviesa en toda su vida. De nuevo, yo hablé con gente que trató al padre, los compañeros de colegio, gente que lo trató a los 20, a los 30, a los 40.
y siempre fue una persona que le costó relacionarse con los que lo rodean. Digo, más allá de que puede tener una charla de economía o de política, o incluso hablando de los perros, este diálogo de igual a igual siempre le fue algo difícil. Eso explica que Karina, la hermana, tenga el rol preponderante que tiene hoy en La Libertad Avanza. Le dice el jefe, a la hermana le dice el jefe. Sí, que es como curiosamente también lo llama a Dios. El jefe le dice también a veces a Dios. ¿Vio 3 resurrecciones por lo que de Cristo? ¿Esto cómo te lo enterás? Y eso se lo dijo a un grupo de amigos reducido, el único grupito de amigos que tenía, pero es algo que aparece bastante en la vida de Milei, esta cosa mística, esotérica, que arranca, o yo al menos rastré punto de arranque con la agonía y la muerte de su perro hijo Conan en el 17, que se va profundizando, y en el 2020 es un año bastante particular para todos y sobre todo para Milei, porque ahí se reamía con los padres, vuelve a vivir con ellos, y la campaña 21 la hace viviendo con los padres en Vicente López. Se muere su psicólogo con el que hacía terapia y deja hacer terapia, y se pelea también con su único amigo. El único amigo que tuvo era Diego Giacomini, lo conocerán, el economista. Sí, claro. Anarcocapitalista. Bueno, y ahí se profundiza mucho su beta mística. De hecho, en estos días que recibí algunas críticas de la gente seguidora de Milei, muchas de estas cosas las dice el propio Milei. Por ejemplo, contame qué es la gente que me parece divertido. ¿Qué es lo que te critica la gente de Milei? Porque Milei decía que venía a combatir a la casta, y ahora que ya es parte de la casta por el armado de listas y demás, los seguidores de Milei se enojan, ¿no? Como que no se bancan la verdad. ¿Qué te dicen a vos? ¿Qué te pasa? Porque vos decís que estas cosas te las contó Milei. No, Milei para el libro no quiso hablar de que sacamos la tapa de la revista Noticias, que ahí contaba lo que era lo del plagio. Él ya rompió relaciones con Perfil. Recordá esa tapa hablaba del plagio de este libro que vos estabas comentando recién en el tape que veíamos. Claro que sí, si no me equivoco se lo presentaste vos ahí en la Feria del Libro. Claro, en la Feria del Libro. Imagínate mi decepción. Enterarme de todo esto junto es un montón para mí, con mi lealtad enorme hacia él, ¿viste? En honor a la verdad, me acuerdo cuando presentaste ese libro, decías que la investigación que hicimos en la revista Noticias era una operación, una persecución, pero bueno, me alegra que ahora estemos en otro camino. De hecho, soy generosa y te saco al aire, pero a mí Noticias me operó siempre, pero yo sé diferenciar las cosas. Estoy en juicio con la revista por una tapa que me hicieron, pero no me parece mezclar la revista Noticias, porque gentilmente te saco al aire, porque quiero hablar básicamente de tu libro. Y sí, Noticias me ha operado, pero es otro tema que ya ni me acuerdo, ponele, no pasa nada. No, total, es que justo como estábamos hablando de esta etapa, no lo podía no mencionar porque me acordé que era ahí, pero bueno, desde ahí él rompió relaciones. Pero además imagínate, yo le preguntaba a Milei si era un plagio, y él me decía que no, que era una operación. Entonces, viste, digo, es muy difícil. La verdad que no sé qué le pasa a la gente que lo siguió, pero yo que lo ayudé mucho, siento una gran decepción porque nos mintió a todos. Viste, yo la verdad que alguien que dice que va a barrer con los ñoquis de la Cámpora, y me parecía que estaba bien. Alguien que dice que va a barrer con la casta, y me parecía bien. Hoy a esta altura ya la verdad es que hay muy poca gente en la que se puede confiar, pero él negaba el plagio, él negó todo hasta acá. Yo lo llamé el otro día y él sigue negando que Massa y Malena e Insaurralde le arreglan las listas. Entonces es muy difícil cuando vos le preguntás a una persona y te dice que es una operación. Primero dijo que era de Larreta, que tiene una obsesión. Me contaron que en su casa vive con todas las... Esto es un dato que capaz que no lo tenés en el libro, pero me lo contó alguien que fue a su casa, que tiene, y que me llamó poderosamente la atención, que tiene toda la casa cerrada con las cortinas, porque una vez una vecina le dijo aguante Larreta, y él cree que Larreta lo está espiando. Es una de las cosas que me parece de una paranoia descomunal. Ahora dice que la operación se la hace Patricia, y que todo lo que pasó el otro día en el homenaje a las víctimas de la embajada lo organizó el marido de Patricia. Digo, nunca una autocrítica de decir, sí, me siento en tu programa y conversamos profundamente acerca del plagio, acerca de las candidaturas. Todo es una operación. Entonces, sería bueno que se siente y diga, Massa armó las listas, no sé qué pensás vos, Malena arma las listas, digo, hay un montón de pruebas. Como decíamos estos días, Juan, no es ilegal, pero no es lo que él vino a decir, que era barrer con toda esa ruta, total. ¿no? Muchas cosas que pasan en el mundo Milei en su espacio no son únicas de él, no las inventó él, pero el problema es ese, que él puso la vara moral altísima cuando dice yo vengo a terminar con la casta de lo que roban de tus impuestos. Digo, y lo del plagio, por eso para mí era muy importante, porque
pone en jaque una de sus grandes Ahora, pero banderas. vos pensá Él dice, esto, viene a ¿no? terminar... Con respecto a las listas, está más que chequeado, la Nari tiene toda la información y bueno, viste, los seguidores de él se vuelven locos, pero lo lamentamos un montón. Pero con respecto al plagio, es como muy raro entender que una persona en el lugar en el que él estaba podía hacer un plagio. Definitivamente. ¿Cuántas páginas copió y pegó? Y hay 20 más o menos que son de corrido, después hay varios más. Hay, en lo que encontramos nosotros, tenemos una investigación de Tomás Rodríguez. No entra en ninguna cabeza que alguien como él, que estaba en un gran momento, pueda copiar y pegar, que decía lo del Fondo Monetario Internacional. O sea, es muy extraño todo lo que sucede alrededor de Milei y lo que él armó, lo que él vendió y lo que él realmente es. Sí, Digo, y te digo vino a más, combatir la casta y ahora está asociado a la casta, es uno más de la casta. Algo que me llama la atención con el tema de plagios es que después de que lo enganchamos, esto fue en el arranque del 22, él siguió haciendo plagios, que me llama más la atención, porque digo, te agarran una vez, sabés que la segunda van a estar ¿Y eso en viéndote con qué lupa. estado está con la justicia, esto de los plagios, Juan? Y Urribarri está haciendo este juicio desde México por plagio. Todavía está en trámite, son los tiempos de la justicia, pero te insisto en este día, que va al corazón de lo que es el relato de Milei. Él dice que viene a terminar con los que roban, y bueno, el plagio es un robo. Y en el libro está, digo, lo pueden ver, página, está la versión original, la versión Milei. Está bastante claro lo que ha copiado y pegado. Mira, estos enteros. Esta es por eso te digo, es como muy impresionante. O sea, la verdad que no conoces todos los días a alguien que haya visto a Cristo resucitado, alguien que hable con un perro que está muerto, alguien que haga estos plagios, alguien que viene a acabar con la casta y sigue. O sea, es demasiada información. Imagínate que al principio yo no la podía creer. Esa noche llamo esa noche a Bloomberg y a los 5 minutos lo llamo al Tata Joffre. Y cuando el Tata Joffre, yo acá conté que hablé con alguien pero nunca di el nombre, cuando yo hablo con el Tata Joffre, yo ahí al día siguiente vine y sin nombrar al Tata Joffre dije, esto es una farsa todo. O sea, había visto la nota de Clarín, la había leído. Ahí es cuando estoy en la radio y se lo pregunto. Digo, porque te quiero hacer un par de preguntas más porque me interesa saber qué más sabés que nosotros no sabemos. Leo la nota de Clarín, de un tal Roa, creo, que no es el Roa que conozco. Me pareció un montón, pero dije, no lo pueden operar con esto porque está firmado. ¿Quién va a operar diciendo semejante cosa que arregla listas? Ya te juro que me cayó pésimo, Juan, me pareció, viste, como tremendo. Lo llamo a Bloomberg porque había visto un video o un tuit, Bloomberg me dice, te lo confirmo. Y no conforme con eso, lo llamo al Tata Joffre, el Tata puede dar fe. Lo llamo al Tata Joffre a la madrugada y le digo, Tata, discúlpame la hora, decime que esto no es cierto, porque vos también confiaste en él y vos vas a ser fiscal de él. Bueno, se lo resumo, el Tata Joffre ya avisó que no va a ser fiscal de Javier Milei. Mira, me quedo casi sin voz porque realmente esa noche de domingo me pareció que era un montón de información. Y después, bueno, aparecés vos y empiezo a ver todo lo que vos escribiste este fin de semana, lo voy a leer y me pareció un montón. Ahora, a vos, más allá de todo lo que estamos contando, Juan, ¿qué fue lo que más te llamó la atención dentro de todo esto, que es un montón, todo lo que vos escribiste y lo que contaste? Y todo lo que es el costado esotérico de Milei, esto que venimos hablando, los clones, la medium, lo de Dios, me llama bastante la atención porque está convencido que Dios lo eligió. Y en el caso de él es imposible separar esoterismo y misticismo de política. Ahora, pero te quiero preguntar esto, porque yo creo mucho en Dios, digamos. A mí, yo también creo mucho en Dios. Ahora, no lo vi resucitar 3 veces, digo, amo a los perros, mis perros se mueren, pero no hablo con... Quiero decir... Había cosas de las que él hablaba, que yo, la fe, bueno, pro vida, había cosas que mucha gente se sentía representada, como ahora mucha gente se siente muy defraudada. Pero ¿vos creés que él arrancó con este engaño o, digamos, él era un tipo honesto, que era un tipo que creía realmente que iba a terminar con la casta y con todo eso, y en un momento, o ya era un producto, digamos, de masa antes de que se arme todo esto? No, el espacio cambia bastante de rostro. En el libro hago el paso a paso de cómo se va transformando. Cuando en el 21 sacan algo que nadie pensaba que iba a sacar, que fue 13% en las PASO y 17% en octubre. Y cuando sacan un número tan alto, no solo cambia de rostro, digo, de puertas para adentro y se ve claramente cómo se empieza a transformar, sino que también empieza a ser un actor central Milei para tanto Juntos por el Cambio como para el peronismo en cuanto a sus planes para el 23. Entonces, en esa tensión que empieza a generar Milei, claramente hay un cambio. Recién me decías, Viviana, de lo que más me llamó la atención, entre otras cosas, es
que el tema de los perros, digo, no es que solo tiene una conexión mística y queda ahí, sino que él está convencido de que lo ayudan en temas puntuales, digamos, de la actualidad. Y te leo la página 86 del Loco. El nuevo Conan, porque dice que reencarnó, el nuevo Conan le da ideas, lo cito textual a Milei, sobre la estrategia general. Robert le hace ver, todos tienen nombre de economistas, Robert le hace ver el futuro y aprender de los errores, Milton se encarga del análisis político y Murray de la economía. Entonces me llama la atención en el sentido de que, bueno, operaría en la... siendo presidente quizás termina operando en la realidad con su gabinete de perros. Eso a mí me llama bastante la atención. La verdad que una consulta, y ya le pregunto a Giudice por este pacto Massa-Milei, y espero que la gente que lo sigue entienda que esto no es una operación, que esto es contar la verdad, y es horrible para todos. Digo, ¿alguna vez te encontraste con un personaje de estas características? Digo, hablo de políticos, de candidatos. ¿Alguna vez te pasó de encontrarte con algún costado, con alguna zona rara, extraña, extraordinaria, tipo Black Mirror, como en este caso con Milei? Yo no, pero si vos lo ves en lo que es la nueva derecha, esto pasa mucho. Bolsonaro también tiene muy presente esta cosa mística. Él dice Dios lo salvó de cuando se acuerda que lo acuchillaron en la campaña. Bueno, pero hasta ahí te lo puedo entender. Si sos una persona de fe, podés creer que Dios, digamos, no te protegió. Digo, hasta ahí, los que somos creyentes, digo, las personas de fe creemos en esas cosas, que Dios nos puede salvar de determinadas situaciones. Ya todo lo demás es un montón y hasta puede ser esto delirante, sí, ¿no? Sí, ni hablar. Esto no lo vi y de hecho, si querés sumar un capítulo más de lo que es cosa que llama mucho la atención, Melamed, que de nuevo es muy importante en la cabeza de Milei y la hermana, es alguien que dice que puede hablar con los mosquitos, con las arañas, con los mosquitos, dice que está en el libro, digo, lo dice, no que estoy inventando nada. Con los mosquitos dice que tiene un pacto por el cual a ella no la pican y por eso no usa repelentes. En el 2020 habló con el COVID. Perdón, hay drogas en todo esto porque ya me parece un montón, ¿no? Perdón, no, pero... Bueno, no sé cómo pudiste terminar el libro, Juan, discúlpame. Es una locura, ¿no? Como es un montón. ¿Qué te iba pasando mientras ibas rescatando esta información? Es una locura, o sea, es una locura todo el tema de los mosquitos, o sea, me parece demencial. Estamos hablando de un tipo que se está postulando a candidato a presidente y que nadie pudo imaginarse nunca que había todo esto detrás. Bueno, Melamed también dice que en el 2020, y de nuevo lo dice Non, en el libro está, que puede hablar con que habló con el COVID en el 2020, con el virus. No doy más. ¿Y qué le dijo el COVID? No, y es llamativo, eso es más llamativo lo que le dijo, porque dice que el COVID es medio hippie, lo estoy citando textual, y que tenía un mensaje como de buena onda y de unión para la humanidad, como que teníamos que juntarnos más allá de las diferencias. Estoy muriendo. No, no te reís, no te tentás, o sea, ¿en serio lo estás contando? No, está practicado esto ya. Claro, porque yo, por ejemplo, hoy, o sea, mirá cómo estamos, no, acá estamos poniendo mucho la bomba tántrica, y yo hoy, por ejemplo, mi primera pregunta era ¿quién es Milei? Y me salía ¿quién es Milei? O sea, no la pongan todavía, no puedo seguir la nota, sino. Pero quiero decir, ¿se está vendiendo mucho tu libro, Juan? ¿A la gente le interesa comprarlo, conocer la vida de Milei? Y pienso, ¿qué crees que le pasa a un... Pues no tiene seguidores, tiene fanáticos. ¿Qué crees que le pasa a un fanático de Milei escuchándote, escuchándonos y contando inclusive lo que acabo de contar del Tata Joffre? Porque digo, al Tata, no me crean a mí, crean al Tata Joffre. Quiero decir, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa a esta gente cuando escucha esta verdad? Incómoda. Mira, lo que es la militancia de Milei viene golpeada ya desde antes. Digo, ahí en el libro se recorre en esto de cómo cambió el espacio desde que saca el 17%. Te diría que la única política clara de la Libertad Avanza desde que nació fue correr a toda la militancia liberal de todas las provincias del país, con el caso más claro de cómo corrieron al Partido Libertario, que fue clave para la campaña del 21, y eran pibes, digo que vos podés conseguir o no, pero son pibes militantes, convencidos, que creían en Milei, y los fueron corriendo por todos lados, por ejemplo, para hacer alianzas con Bussi, que de libertario o de liberal o de anticasta no tiene absolutamente nada. Pero además nada. A mí el fenómeno Milei siempre me impresionó porque yo iba a piquetes y la gente joven me decía que lo votaba Milei, iba a un lugar humilde y la gente me decía que lo iba a votar, por eso fue muy choqueante, porque la verdad, Juan, digo, uno puede investigar la vida de cualquiera de nosotros. Ahora, hay un costado que es muy border con lo que vos contás, que ya va más allá de creer en Dios, la fe, y que ponele su hermana lo introduzca en un mundo más espiritista, o no sé cómo llamarlo. Ahora, eso era una cosa,
todo lo que estás contando es un montón, pero quiero preguntarle antes de cerrar con vos, que me parece muy interesante esto, le quiero preguntar a Sil, el pacto Milei, Massa, Milei, ¿qué pensás de eso, Sil? No, la verdad que me parece que nosotros, cada uno tiene una propuesta para la sociedad, la tiene que hacer, no nos metemos en las internas de otros espacios, pero sí quiero decirte que Patricia fue una de las personas que más respetó la figura de Milei, jamás, fue muy respetuosa, jamás habló en ninguno de los esquemas cuando muchos lo atacaban, y nosotros estamos convencidos que la claridad de ideas, la fuerza, el orden y la cercanía con la gente que Patricia transmite marca la diferencia, y por eso también en esta etapa de la campaña se está viendo un liderazgo muy marcado con ella y con sus ideas. Y para nosotros eso es importante. Más allá de lo que decidan los otros espacios, es gravísimo lo que sucede en el Frente de Todos, y no lo digo por esta supuesta relación con Milei, sino con lo que está pasando hacia adentro del espacio. Bueno, pero es un pacto, no es poca cosa, es un pacto. Digamos, el que lo votaba a Milei, votaba fuera la casta. Ahora, si vas a votar a Milei y estás votando a Massa... Pero fíjate que el mismo discurso es el de Massa, ¿no? Massa decía, voy a barrer los ñoquis de la cámpora. Por eso uno venía a barrer ñoquis de la cámpora y se los comió y se asoció, y el otro barró con la casta y se asocia. La única que marca la diferencia es Patricia, que desde el primer día dijo, basta de privilegios. Entonces nosotros sí tenemos un mensaje muy claro hacia la sociedad. Hoy lo acaba de decir, recorriendo el conurbano. Nosotros creemos en la austeridad y creemos en la ejemplaridad de cada uno de los candidatos, y cuando se constituyan en funcionarios, mucho más va a ser la responsabilidad que le pidamos. Y ese es el mensaje claro, y es lo que la sociedad hoy nos está demandando. Creo que se va a ver muy pronto, 3 Veremos semanas qué es lo que faltan. pasa muy pronto. Muy pronto. Gracias, se va a saber. Gracias, Judice, un placer como siempre. Sigo con Juan. ¿En qué momento empezaste a cambiar el libro? ¿En qué momento dijiste, no es la derecha, no es por acá? Digamos, ¿con cuántas cosas te fuiste encontrando hasta llegar puntualmente a que el libro fuera esta biografía no autorizada, ponele, de Milei? Y hubo dos grandes mojones. Uno fue cuando empezó a aparecer toda esta cosa mística, esotérica que charlamos recién. Y otro que a mí me dejó muy impactado fue cuando me junté con un socio, porque alguien que trabajaba con el padre de Milei, que es como cierra el último capítulo del libro, alguien que trabajó del 2017 al 2020 con el padre Norberto Milei, y a mí me dejó impresionado, porque en esa época Milei ya hacía mucho ruido en la televisión y contaba en la televisión cómo el padre lo había violentado. Todavía no se había amigado con el padre. Durante ese proceso, esta persona, Eduardo Basirca se llama, me contó que el padre Norberto seguía sacando pecho ante ellos, ante la gente que se cruzaba, de cómo lo golpeaba Milei de chico. O sea, estamos hablando del año 2000. ¿Sabes por qué lo maltrataba de chico? Porque era violento. Porque decía que era un loco. Esa palabra, como decíamos en el informe pasado recién, de que lo persigue siempre, que era un loco, era un rebelde, no le hacía caso, se portaba mal y lo tenía que enderezar, con una típica lógica de un padre abusivo y golpeador. Qué impresionante la historia. Y con la hermana también estaba peleado y finalmente se amigaron. ¿Sabés cómo fue eso? Con la hermana nunca se pelea con los padres. De hecho, es la hermana quien intenta durante años reacercar a Milei y a Javier con los padres. Lo termina logrando a finales del 18, al menos hay un principio de acercamiento ahí. Ya en el 19 se empiezan a llevar bien, y en el 2020 tiene su gran momento de unión familiar. Milei, de hecho, se termina mudando para pasar la cuarentena con los padres ahí en Vicente López, y vive eso 1 año y medio, casi, más o menos. De hecho, la campaña del 21 la hace viviendo ahí en lo de los padres. Estaba pensando en esto que decíamos de la revista Noticias, y lo que yo había dicho el día de la presentación, cuando él decía que de ninguna manera había hecho un plagio. Y cada vez que alguien dice a alguien de él, él dice que es una operación, ¿no? Y la verdad es que yo durante mucho tiempo pensaba que podía ser que lo estuvieran operando, como suele pasar en la política, en una campaña. A mí me pasó, nos pasa a los comunicadores, te pasa. Como te decía, tengo un tema pendiente con la revista Noticias, pero más allá de eso, que también yo entiendo que son las reglas del juego y no me voy a quejar. Lo que pienso es, él primero decía que lo operaba Larreta, ahora dice que lo opera Patricia, siempre alguien lo está operando, pero nunca dice
es mentira, ¿no? Y ahora, aunque dice, bueno, por las redes ha robado a Massa, debatamos, ya nadie le cree. ¿Cómo crees que se planta él hoy frente a su público, a su audiencia, a su votante, en medio de tanta confusión y de tanta verdad que se está exponiendo en los medios por estas horas? Porque él solo habla siempre que algo no le gusta, como un niño caprichoso, habla de operación. No se sienta a hablar, no se sienta a aclarar. Me están operando. Si no es Larreta, es Patricia, soy yo, es cualquiera. No importa. Vos le decís una cosa que no le gusta y lo estás operando. ¿Cómo toma esto su votante? ¿Cree, no cree, lo pone en duda? Yo creo que le va a ir bien a Milei en estas elecciones. Creo que no está tan abajo ahora como se dice. Y el tema de la operación, por ejemplo, Nicolás Luca, de paso le mandamos un saludo, el periodista le preguntó a Milei en Radio Rivadavia, la única vez que escuché que le hayan preguntado puntualmente estos temas que venimos hablando a raíz del libro, y Milei no lo negó, dijo, lo que hago dentro de mi casa es tema mío. Así que si es una operación, digo, por definición, para que sea una operación tiene que haber mentira, y no lo hay, no es el caso. Así que los votantes, yo creo que, honestamente, creo que todo esto le pasa por el costado. Durán Barba, en Perfil, reseñando el libro, hablaba de que el votante Milei lo vota justamente porque es lo contrario a un político tradicional, y esto de hablar con los perros, con tener gabinete de perros, con claro, Dios, yo te digo, solamente hasta... lo aleja. Sí, te entiendo perfectamente, pero el límite no es Sergio Massa y lo que él decía que venía a combatir. Ponele que no te importe que hable con Cristo, que hable con los perros, que arme un gabinete con los perros, que no use... ¿Cómo se llama? No me sale, repelente por los mosquitos, y todo lo que contaste, que es un montón. Ponele que eso no les importe y hasta puedan decir, esto es mentira, ponele, aunque él dice que no habla de esas cosas, no lo desmiente. Pero digo, a mí lo que me impresiona del votante de Milei hoy con el diario de hoy, es que no le importe o que diga que es mentira que finalmente arregló con Massa. O sea, esa parte en la que no pueden entender o se enojan con la realidad, me parece como rarísima, ¿viste? Y esa de todo lo que venimos hablando puede ser que sea la única que le haga un poco de mella, justamente por esto, porque lo acerca a la política tradicional. Sí, total. De hecho, ya que estamos, lo volvemos a decir. ¿Qué hace Pablo Anzaloni de quinto diputado en Buenos Aires? Que no tiene nada que del partido FE, tipo vino del peronismo, que fue diputado, que tiene esas declaraciones tan repudiables sobre que los judíos no tienen patria. ¿Qué hace? ¿Cómo llegó a ser quinto diputado? Recién lo vi, subió Milei hace poco una foto con él y con todo el resto de los candidatos a ese que nombre él, porque Anzaloni era otro, ¿no? Acá, claro. Javier fue una información. Sí, te sumo un dato a lo que hablan de Pablo Anzaloni, el sindicalista peronista que presentamos aquí en este programa y que dijimos que está quinto en la lista de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés quién es candidata también, Vivi? ¿Quién? La esposa de Anzaloni. Por la Libertad Avanza. Se llama Rosana Cejas, es precandidata a intendente de la localidad de Colón, en la provincia de Buenos Aires, por la Libertad Avanza. Tuvo una delicadeza Rosana Cejas, renunció a su cargo en ANSES, tenía un cargo hace pocos meses en ANSES, cuando su marido, Pablo Anzaloni, hace la alianza con Milei, bueno, decide dar un paso al costado, por lo menos tuvo esa delicadeza, pero están los dos, Vivi, está Pablo Anzaloni y está su mujer Rosana Cejas. Pablo Anzaloni, que también está denunciado por enriquecimiento ilícito y por maniobras fraudulentas en un sindicato. No, pero además pensaba mientras los escuchaba a los dos que con el pacto Milei-Massa la libertad no avanza, de ninguna manera avanza la libertad y es otra cosa. Te quiero agradecer, Juan, por este Zoom, por esta charla, la verdad que súper interesante. Voy a leer tu libro el fin de semana y seguramente no dejaré de sorprenderme. Muchísimas gracias. Viviana, gracias. Y solo para cerrar, yo pongo las dos manos en el fuego por la revista de noticias. No operamos antes, no operamos ahora y tampoco vamos a operar en el futuro. Ok. Yo te agradezco, en mi caso tampoco opero, así que bueno, muchas gracias por esta charla. Un placer. Ahí está. Bueno, hay que hablar, hay que decirse las cosas y hay que contar todo. Así estamos. Esto es periodismo.